¿Cómo saber que hay un Dios? Por el Dr. Raymond Hancock. ¿Hay en realidad un Dios? A menudo presuponemos que la mayoría de la gente cree que hay un Dios. Suponemos que cualquiera que se diga a sí mismo cristiano cree que hay un Dios. Pero, cuando es enfrentado con la necesidad de hablar a otros acerca de Dios, ¿cómo contesta usted a estos que le preguntan, ¿hay en realidad un Dios? Al dar respuesta a esta pregunta, nosotros los cristianos, necesitamos estar seguros de los hechos que exponemos y que vivimos de una manera tal que demostremos que hay un Dios. Habrá también tiempos en la vida del cristiano en que éste necesita su fe en Dios fortalecida, especialmente durante el tiempo de aflicciones y pruebas. Regresando a la pregunta, ¿hay en realidad un Dios? El Salmo 14:1 declara que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Vivimos en unos días de escepticismo e incredulidad. Muchos no creen que Dios existe, ni creen que la Biblia es la palabra de Dios. Además, hay escépticos quienes dudan de la deidad de Cristo. Esto significa simplemente, que ellos no creen que Jesús era Dios manifestado en carne. Hay otros quienes no creen que Jesús es el Hijo de Dios nacido de una virgen. Otros son escépticos acerca de la segunda venida de Cristo y que Jesús murió por los pecadores, escépticos en si creó Dios al mundo y al hombre, y escépticos de cualquier cosa que sea correcta y buena. Finalmente, hay los escépticos que utilizan sus dudas y escepticismos como una cubierta para tapar su pecado. Ellos son pecadores y saben que son pecadores, y para poder librarse de la responsabilidad por su pecado, ellos dicen, bueno, yo no sé si en realidad hay un Dios. Porque mire usted, si ellos pudieran apartarse a sí mismos del hecho de que hay un Dios, ellos sienten que no tendrían que dar cuenta a nadie con respecto a sus pecados. Entonces podrían hacer lo que quisieran sin restricciones de ninguna clase. Engañándose a sí mismos y escondiéndose detrás de su pecado, el escéptico dirá que el creer en Dios es sencillamente un montón de tonterías. Bien, esto me hace creer aún más de que hay un Dios. Porque bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo dijo en la primera epístola a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para el inconverso, el Evangelio es locura porque está ciego a la verdad. Segunda de Corintios 4, 3-4, la Biblia nos dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Además, Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, Dios está diciendo que los principios espirituales pueden ser solamente comprendidos por el Espíritu de Dios y por estos que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Pero hay una cosa que todos los hombres pueden comprender, esto es, que el hombre es un pecador, que Dios le ama y quiere salvarle, y que Dios dará a este hombre fe suficiente para creer y ser salvo, si este hombre quiere ser salvo. Jesús dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Al escéptico honesto y serio que está buscando, Dios, a través y por medio de su Espíritu, le ayudará a comprender este principio espiritual, que el hombre es un pecador y puede ser salvo por el Espíritu de Dios. Esto es lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús está queriendo que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Si un hombre no es salvo, es porque no quiere ser salvo. No es que él no entienda el plan de salvación, y no es que este hombre no reciba luz de Dios. Porque la Biblia dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por esto, Dios dará fe para creer en él para salvación, si este hombre es honesto es su búsqueda y honesto para consigo mismo. Uno puede decir, bien, yo soy un agnóstico. Yo no sé si hay un Dios. No obstante, antes de aterrarse a esa declaración o creencia, él debiera oír lo que segunda de Tesalonicenses 1, 7-9 tiene que decir concerniente a estos que no creen que hay un Dios, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este pasaje describe, de manera apropiada, la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús vendrá otra vez a la tierra, y todos los santos vendrán con él, cuando la gran batalla de Armagedón será combatida, cuando Jesús será el vencedor y se sentará en el trono. De este pasaje se deduce que cada persona incrédula será firmemente convencida de que hay un Dios, cuando Jesucristo será revelado desde el cielo. Entonces, ¿cómo puede uno saber en esta tierra, antes que este juicio comience, de que hay un Dios? Hay un sinfín de maneras para saber que hay un Dios. Primera, por la razón; segunda, por las Escrituras; tercera, por Jesucristo; cuarta, por la oración contestada; y quinta, por la maravilla del nuevo nacimiento. Miremos a cada una de estas maneras o modos para conocer que hay un Dios. 1. Por la razón. Primero, por la razón. El pensar de manera razonable ayudaría al hombre honesto a saber que hay un Dios. La existencia de este mundo se presta a sí misma a razonar de que hay un Dios, un creador. Es más razonable creer que Dios hizo todas las cosas, que creer que todas estas evolucionaron o simplemente se arrejuntaron por casualidad. Por ejemplo, pensamos en un simple reloj de pulsera y sus intrincadas partes. Aunque tomamos el funcionamiento de este reloj como algo común, algún ser inteligente tuvo que haberlo hecho y diseñado. No es probable que dicho reloj se armara por sí mismo, sería imposible para las partes que integran el interior de este reloj que se juntaran en el orden apropiado para que trabajen juntas y den la hora con toda exactitud. No es posible que una de las partes internas del reloj dijera al resto de las piezas: juntemos algunos muelles, manecillas, una esfera numerada, un cristal, etc., y hagamos un reloj. No. Usted diría que desarmarlo tendría que ser insensato para pensar que un reloj puede hacerse por sí mismo. Bien, el necio dijo en su corazón: no hay Dios. El necio tendría que pensar que, simplemente, ocurrió que este mundo se arrejuntó por casualidad y que el hombre es también un resultado u objeto de la casualidad. Tal y como sé que alguien hizo ese reloj de pulsera, es mucho más razonable para mí, el creer que un ser inteligente nos hizo a usted y a mí, y al mundo con todos los que tiene vida, que creer que el mundo apareció por casualidad. La Biblia dice que nada había sido hecho, sino que Dios lo hizo. Romanos 1, 19-22 declara: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Qué hay acerca de las cosas que están hechas? Estas cosas muestran el eterno poder de Dios y su deidad. En otras palabras, Dios hizo el mundo y todas las cosas, visibles e invisibles. El Salmo 19:1 afirma: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Consecuentemente, es más fácil para mí el creer que la creación es la obra de las manos de Dios, que creer que este mundo evolucionó a través de un proceso llamado evolución. Amigo mío, ¿sabía usted que el único lugar de este universo en donde no hay Dios es en el corazón del incrédulo, en el corazón del necio? Note el Salmo 14, 1-2, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Además, los cielos no dicen que no hay Dios, porque los cielos declaran su gloria. El firmamento no dice que no hay Dios. Las lilas y los pájaros de quienes Dios toma cuidado cada día, no dicen que no hay Dios. Exceptuando el corazón del necio, las criaturas de este mundo no dicen que Dios no existe. La mera existencia del hombre se presta a la razón en sí misma de que hay un creador. El hombre fue creado por un ser inteligente, a saber, Dios. Por añadidura,
déjenme decir que el hombre no ha sido otra cosa que un hombre. Desde la creación, el hombre ha reproducido solamente su especie. Los peces han reproducido peces. Cada animal ha reproducido siempre, solamente su especie, según su género, y según su especie, dice la Biblia. Sin poner atención a lo que le hayan dicho o enseñado a usted en la escuela acerca de que el hombre viene del mono, no es cierto que los monos reproducen seres humanos. Aunque, algunos simios pudieran parecer muy listos, algunos montan en bicicletas, algunos pueden obedecer simples instrucciones y otros, pueden imitar muchas de las cosas que el hombre hace, simplemente el hombre no vino de los monos. El evolucionista quisiera que pensáramos que el mundo y todo lo que hay en él está en orden progresivo, que el reino animal progresó hasta reproducir al hombre. Sin embargo, de la lectura de las Escrituras, sabemos que el hombre está en un estado degenerado, y que ni el mundo ni la humanidad se está poniendo mejor, sino más bien, está poniéndose peor. Aunque las líneas que siguen son un poco graciosas, y los monos no pueden discernir la lógica, estas líneas muestran exactamente cómo la moral del hombre ha degenerado. 3 monos estaban sentados en un cocotero, mirando a la gente como usted y yo. Uno le dijo al otro, óyeme ahora, tú, hay cierto rumor que no puede ser verdad, que el hombre desciende de nuestra noble raza. La mera idea es una desgracia muy grande. Ningún mono jamás desertó a su mujer, mató de hambre a sus bebés y arruinó su vida. Y tú nunca has visto a una madre mona chismorrear hasta que los pequeños no saben quién es su madre. Otra cosa, tú nunca verás a un mono construir una valla alrededor de un árbol de cocos, y dejar que los cocos se pudran antes que permitir que algún otro los pruebe. Porque si te pongo una valla alrededor de mi árbol, te tentaría tan solo que hurtaras de mí. Otra cosa que un mono no hará es irse por la noche y volver borracho, o usar un arma o una porra o un cuchillo, para quitar la vida de otro mono. Sí, el hombre descendió, la ordinaria maldición, mas con seguridad, de nosotros no descendió. Nosotros podemos reír y bromear al pensamiento de estas líneas, pero el hombre no evolucionó. El hombre fue creado por Dios, y el hombre tiene que dar cuenta a su Creador por su pecado y por su incredulidad. ¿Cómo sé que hay un Dios? Por la creación, la razón me ayuda a saber de que hay un Dios quien hizo todas las cosas. Mi razonamiento humano me dice que estas cosas no llegaron aquí por sí mismas. 2. Por las Escrituras. Segunda, por las Escrituras. Yo sé que hay un Dios. Salmo 119, 129 y 133, maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuanto más escudriñamos las páginas de las Escrituras, y más las verdades de Dios son razonadas de generación en generación, más sabemos que la Biblia no es simplemente un libro, sino que es la mera palabra de Dios. En las últimas horas antes de su muerte, Sir Walter Scott pidió a su yerno Lockhart, que leyera para él algo del libro. El señor Lockhart le preguntó, ¿de qué libro? Y Sir Walter Scott le contestó, hay solamente un libro y este es la Biblia. La Biblia es inspirada de Dios, y no es un libro corriente o cualquiera para estar seguro, el cual tomó unos 1500 años para ser recopilado y se extendió sobre unas 60 generaciones del hombre y de la historia del mundo. Y aún, Dios utilizó hombres que vivieron en diferentes países para rejuntar y recopilar este libro único, el libro de libros, la Biblia. Nadie excepto Dios pudo hacer esto. Contrario a algunas modernas enseñanzas, este libro no podría ser atribuido a escrituras de hombre. Estos 66 libros, escritos en al menos 3 lenguajes diferentes, conteniendo historia, biografías, ciencia, teología, profecía, y muchas cosas más, es un milagro literal. Solo Dios podría usar hombres que vivieron en diferentes épocas y que hablaron en diferentes lenguajes para completar este libro sin contradicciones o imperfecciones de ninguna clase. No hace mucho, uno de los miembros de mi iglesia vino a mí con algo de literatura que había recibido por correo de un predicador de una estación de radio, el cual, decía que había encontrado una contradicción válida en la Biblia. Yo le dije que no malgastaría tan siquiera mi tiempo leyendo acerca de esto llamado error o contradicción porque no hay contradicciones en la Biblia. Yo no necesito leer eso. No hay contradicciones en la palabra de Dios.
¿por qué debiera ser yo un necio en entretener un pensamiento como este? La Biblia prueba ser la palabra de Dios perfecta. Así, el mero hecho de que tenemos la palabra de Dios recopilada y arrejuntada en esta manera única e infinita es la prueba de que hay un Dios quien ha permitido al hombre que escribiera sus pensamientos. Segunda de Pedro 1:21 declara, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que Dios ha preservado su palabra a través de los siglos, que este libro, la Biblia, ha resistido más que ningún otro libro que haya sido escrito? Al comparar las escrituras con otros manuscritos, la Biblia de los hindúes data hacia atrás a unos 1000 años antes de Cristo. El texto de Confucio de los chinos está fechado a unos 500 años antes de Cristo, el texto de los budistas es, más o menos fechado a unos 500 años antes de Cristo. Por el otro lado, la Biblia data del principio de los tiempos. La Biblia habla desde los tiempos del hombre, desde el principio hasta el final. Suficientemente extraño, la Biblia fue escrita en el griego antiguo y el hebreo, cuyos lenguajes son considerados lenguas muertas hoy en día. Ahora, traducida en casi todo el lenguaje escrito, es el libro más popular y más vendido en todo el mundo. Y no importa cuántas veces la Biblia sea leída, todavía anima y mantiene el interés del hombre. El mero hecho de que tenemos la Biblia escrita, traducida y preservada como es hoy en día, es evidencia de que Dios está aún en su trono y que está protegiendo su palabra. Las palabras que habló Jesús son seguras y firmes, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Otro modo por el cual yo sé que hay un Dios y que la Biblia es su palabra es por medio de las profecías que se han cumplido y que se hallan en las Escrituras. Si uno considera solamente las profecías concernientes a Jesús, ello sería suficiente para convencer al hombre de que la Biblia es el libro de Dios. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, este libro habló de su nacimiento, de dónde Jesús iba a nacer, bajo qué circunstancias, de qué raza, de qué linaje, en qué pueblo y otros particulares relacionados con su nacimiento. Además, ese libro tendría que saber que hay un Dios que todo lo ve, y que sabe todas las cosas y está en control de este universo y ha puesto todo bajo su plan de los siglos para que el hombre lo lea. Así pues, de la historia y del cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios, yo sé que hay un Dios. Amigo mío, cuando se sienta usted a leer la palabra de Dios tendría usted que decir, yo sé que hay un Dios y que este es su precioso libro. ¿Cómo sé que hay un Dios? Por la razón y por las Escrituras. Pero, ¿de qué otro modo puedo saber que hay un Dios? 3. Por Jesucristo. Una tercera razón por la cual yo sé que hay un Dios, es por el testimonio del Hijo de Dios, Jesucristo. A través de su ministerio, Jesús habló de su Padre Celestial y habló de Dios como el Padre Celestial del creyente. Permítame decir que Dios no es el Padre de todos. Solo estos que creen en Jesús pueden en verdad llamarle Padre. Y nosotros quienes creemos en Jesús, somos llamados a vivir una vida de tal modo que glorifique a nuestro Padre que está en el cielo. Debiéramos buscar el ser todo lo que nuestro Padre Celestial desea que seamos. La Biblia dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mas Jesús, el Hijo de Dios quien descendió del cielo, habla de Dios el Padre no menos de 31 veces en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, si alguno puede testificar de la existencia de Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien le ha visto, quien le conoce y quien es parte de él. Jesús habla de la existencia de Dios el Padre en otros libros de la Biblia, pero miremos algunos versículos en Mateo. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:48, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 6:9, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y una y otra vez a través de Mateo, Jesús hace referencia a Dios el Padre. Sí,
hay un Dios. Si no puede usted creer las palabras del hombre, crea, pues, las palabras de Jesucristo, porque su testimonio es verdadero y convence al hombre de que hay un Dios, y que un día, todo hombre, estará en pie ante Dios en juicio y dará cuenta de sus acciones a él. ¿Por qué es que el testimonio de Jesús da credibilidad al hecho de que hay un Dios? Exactamente esto, cada atributo hallado en Dios es encontrado también en Jesús. Y no es ninguna maravilla, porque Jesús era Dios manifestado en la carne. Amigo mío, cuando usted escucha lo que Jesús tiene que decir, está usted oyendo lo que Dios tiene que decir. Miremos a tres de los atributos sobresalientes de Jesucristo, los cuales son también, atributos de Dios mismo, su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia. Primero, la omnisciencia o todo saber de Jesús, significa que Él es perfecto y tiene eterno conocimiento de todas las cosas, tanto las que son de actualidad o posibles, presentes o futuras. Él lo sabe todo, si hay algo para saber, Él lo sabe todo. Por ejemplo, Dios sabe acerca de la creación porque Él creó todas las cosas, y Jesús estaba presente en la deidad de la creación. Mire en el Salmo 147, 4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Dios sabe todo lo que hay que saber acerca de los cielos y hasta conoce las estrellas por sus nombres. En añadidura a esto, Él sabe todo acerca del hombre y de sus obras. En el Salmo 33, 13-15 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Él es el Dios que conoce todas las cosas y Él conoce el corazón del hombre. Salmo 139, 1-4, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahora, porque puedo creer en el testimonio de Jesucristo, porque este mismo tributo de omnisciencia es hallado en Jesucristo. Mire en Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, porque pensáis mal en vuestros corazones. El segundo atributo de Dios hallado en Jesús es la omnipotencia de Dios. Con esto queremos decir, el poder de Dios para hacer todas las cosas que son objeto de poder, con medios o sin medios. Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Dios tiene el poder de hacer algo de la nada. Él creó. Él tomó de la nada y de la nada creó el universo, el hombre, toda cosa viviente. Solo Dios y Jesucristo tienen este infinito y nada común poder. No demostró Jesucristo este poder cuando anduvo sobre esta tierra. Mire a los milagros de Cristo. Él convirtió el agua en vino. Sí, Dios dijo, las aguas en el firmamento, sean separadas las de arriba y las de abajo. En el Antiguo Testamento, Dios permitió a Moisés que separara las aguas del Mar Rojo y la nación de Israel pasó a pie en tierra seca. Pero, tome nota de lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, Él era el maestro del agua cuando la convirtió en vino, cuando Él caminó sobre las aguas y cuando calmó las aguas del mar embravecido. Jesucristo era omnipotente. Con la tecnología moderna y con medicinas, el hombre puede ayudar a los ojos por medio de trasplantes de córnea y otras cosas diversas, pero solo Dios puede hacer o crear el ojo. Jesús demostró su poder sobre el cuerpo humano sin el uso de cirugía o tecnología de ninguna clase, cuando puso sus manos sobre los ojos del hombre ciego le dio visión, a saber, la vista. Jesús probó al hombre que Él era el médico omnipotente. Él curó a los ciegos, a los paralíticos, y resucitó a los muertos. Jesús mostró su omnipotencia en diversos modos. El tercer atributo de Dios el cual Jesús posee es su omnipresencia. Esto, simplemente significa que Dios está presente en todas partes. El Salmo 139, 7-10 declara, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Ahora, vaya a Jeremías 23:23,
Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Sí, Dios está en todas partes, pero ¿sabe usted que este mismo atributo puede ser hallado en Jesucristo? ¿Recuerda usted lo que dijo Jesús a Natanael? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Además, Jesús dijo en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo, está aquí para traer convicción, para salvar, y para morar en el corazón del hombre. Por tanto, ¿cómo puedo yo saber que hay un Dios? Por Jesucristo, por su testimonio, y por sus atributos que dan credibilidad a su testimonio. Quiero afirmar que usted cree algo que vale la pena, cuando cree usted lo que Jesús tiene que decirle. Sí, la razón, las Escrituras y el testimonio de Jesucristo me dicen que hay un Dios. Hay otros modos por los cuales puedo yo saber que hay un Dios. 4. Por la oración. Sí, hay una cuarta razón por la cual yo sé que hay un Dios, es por la oración. Supongamos que usted pudiera hablar con una pared, cualquier pared. Y usted se subiera a esa pared y dijera, oh, pared, hoy es un día desesperado, no tengo comida suficiente para mi familia. Y de pronto, en respuesta a su petición, de esa pared viniera una bolsa de comestibles, y tomara usted esos comestibles a su hogar y alimentara a su familia, entonces sabría usted que algo estaba pasando con aquella pared. Así pues, otra vez, usted regresó a la dicha pared y estuvo orando, y de aquella pared continuaban viniendo las cosas que pedía usted en oración. Probablemente, la primera cosa que querría usted hacer sería mirar detrás de la pared para ver si alguien estaba contestando sus oraciones. Entonces, sabemos que las paredes no proporcionan comestibles o responden a la oración. Pero sabemos que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, suple nuestras necesidades. De vez en cuando miro hacia los cielos y oro a Dios para que sean suplidas mis necesidades, y mis necesidades son suplidas, entonces tengo que reconocer que hay un Dios y que Dios está interesado en mí. Además, mucho puede ser escrito acerca del asunto de oración contestada, pero, yo sé que hay un Dios porque Él contesta mis oraciones. Yo creo que fue George Muller quien dijo que él podía dar cuenta de más de 5.000 contestaciones específicas a sus oraciones. Cosas que nadie sabía acerca de ello, cosas de las cuales él habló solo a Dios acerca de ello, y Dios suplió aquellas cosas. Verdaderamente, a su debido tiempo, él supo que hay un Dios. En su propio testimonio, R. A. Torrey, el gran predicador, contaba que, durante la Feria Mundial de Chicago, el Dr. Moody se reunía con su personal cada día y oraban concerniente a la campaña que estaba en la feria. Cierto día, el Dr. Moody dijo a su personal, señores, necesitamos una cierta cantidad de dinero. Necesitamos $7,000. Yo tengo 1,000 en mi mano. Pero, antes de comer o hacer nada, yo creo que debiéramos arrodillarnos y pedir a Dios que supla los otros 6,000. Esto tiene que venir hoy para suplir dicha necesidad. R. A. Torrey contó que el Dr. Moody, aquel amado santo de Dios, les llevó al trono de gracia, y oró como solamente él podía orar. Después, una vez que acabaron de orar y acabaron con la reunión, un mensajero vino y entregó un sobre al Dr. Moody. Moody leyó la carta incluida y pidió al mensajero que diera la carta al Dr. Torrey para que la leyera a los de la reunión. La carta decía así, amado Dr. Moody, nosotros aquí en Northfield, sabemos que la carga debe ser pesada allí, y en otras reuniones anteriores nos hemos sentido muy impresionados en que había necesidades financieras de donde se encuentran ustedes. Sentimos que deben estar ustedes bajo presión en estos momentos. Aquí tiene un cheque por $6,000, y más están en camino. Amigo, Dios es así, Él contesta las oraciones. Por esto es que yo sé que hay un Dios. Él contesta mi oración. Él ha contestado las oraciones de muchos a través de los siglos. Y Él continúa contestando la oración del creyente. Además de la oración contestada, ¿cómo puedo yo saber que hay un Dios? 5. Por la experiencia de la salvación. Finalmente, la experiencia de la salvación me dice que hay un Dios. Por vidas que han sido transformadas y por el cambio en mi propia vida después de la salvación yo sé que hay un Dios.
Una de las historias más interesantes que escuché fue contada por el Dr. Bob Jones I, fundador de la Universidad Bob Jones, un gran predicador del Evangelio de los de antaño. Él decía que se encontró con un anciano en las montañas de Arkansas, y mirando hacia abajo, estando sentados por el lado del valle, aquel anciano de 80 decía: Dr. Bob, yo estuve en ese valle durante la guerra civil. Por este tiempo el sarampión apareció y mucha gente estaba enferma y muriéndose. De los hombres en nuestras tropas, tomamos los casos peores y los llevamos más lejos, adentro del valle. Por aquel tiempo, yo estaba de guardián de enfermería, en busca de los enfermos. Una noche, al pasar a través de la guardería de los enfermos, un muchacho de 17 años me llamó desde su cama: guardián, guardián. Por favor venga. Me acerqué a su lecho y el muchacho me miró y dijo: señor guardián, yo sé que voy a morir y no estoy preparado para ello. Aunque ninguno en mi familia es cristiano, me acuerdo de cuando iba a la escuela dominical, oí al maestro enseñar una lección acerca de un hombre llamado Nicodemo, y que un hombre debe ser nacido de nuevo, antes que pueda ir al cielo. El muchacho continuó diciendo: guardián, yo quiero ser nacido de nuevo. ¿Puede usted traer aquí al capellán? El anciano dijo al Dr. Bob Jones: en aquellos días yo era un agnóstico. Yo no sabía si había un Dios o no. No sabía nada, y dije al muchacho: hijo, todo pasará y estarás bien. Pero el muchacho contestó: señor guardián, puede buscar al capellán y traerlo aquí conmigo, no estoy preparado para morir y quiero prepararme. El guardián le dijo: hijo, no lo puedo hacer en este momento. Y proseguí mi camino. Cuando regresé el muchacho estaba luchando con la fiebre, su garganta estaba reseca. El muchacho prosiguió diciendo: señor guardián, si no puede traer al capellán, por favor vaya a traer al doctor. El doctor vino y enjuagó con un trapo mojado la boca y la garganta del muchacho. Yo sabía que el muchacho habría fallecido en un momento. Empecé a marcharme sabiendo que cuando regresara él estaría muerto. En vez de irme, regresé y le dije: hijo, no sé dónde está el capellán, pero, quiero que sepas que soy agnóstico y no creo en Dios. Pero, mi madre era una buena mujer. Si alguno llegó al cielo, yo sé que ella llegó a él. Y, así pues, te diré un versículo o dos que ella me enseñó. Entonces le cité Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego le dije: hijo, esto es todo lo que sé. Pero, yo mismo soy un agnóstico. Comencé a citarle otro versículo. Pero, el muchacho puso su mano sobre su pecho. Una sonrisa desmayada apareció en su rostro y dijo: lo conseguí, creo en Jesús. Estoy preparado para morir. Luego el muchacho dijo: señor guardián, mi madre no es cristiana, mi padre no es cristiano. Podría tomar un beso de amor, llevárselo a mi madre, y decirle que conseguí ser salvo. El anciano continuó su conversación con el doctor Bob Jones mientras miraban sobre el valle a lo lejos. El muchacho me dijo que dijera a su madre que él consiguió ser salvo, y que ello funciona. Se lo fui a decir a su madre, pero, quiero decir por mí mismo, que es verdad y que funciona. Aquel agnóstico se había vuelto a Cristo. Mas aquel no era el primero ni será el último. Cualquiera que desee ser salvo puede serlo. Y todo aquel que ha experimentado la salvación está convencido de que hay un Dios. Conclusivamente, este mensaje habla de 5 modos o maneras que uno puede saber que hay un Dios que hizo el universo y quien me hizo a mí. La entrega y preservación milagrosa de la palabra de Dios, me dice que hay un Dios. Además, las oraciones contestadas me dicen que hay un Dios, y la experiencia de mi salvación me dice que hay un Dios. Pero, ¿qué significa esto para usted y para mí? Esto significa que sí hay Dios. Y lo hay naturalmente, entonces, nosotros tenemos que darle cuenta a Él, nuestro Creador. Un día estaremos ante Él para juicio. Y cuando estemos ante Él la pregunta será: ¿le conocemos y hemos aceptado su dádiva o regalo de vida eterna? Hemos aceptado a su Hijo, quien murió por nosotros en el Calvario. Porque, mire usted, es por causa de lo que hizo Jesús en el Calvario que Dios nos ofrece perdón por nuestros pecados. Amigo mío,
¿Está usted preparado para encontrarse con él? Su salvación funciona. Sí, hay un Dios. ¿Le conoce usted? Siempre habrá un Dios.